Muy buenos días, estamos ahora en el bloque político, el bloque de actualidad de Puntal AM. Bueno, con la novedad de que ya se han cerrado las listas, una instancia que era esperada con mucha ansiedad, había muchos nervios, muchas negociaciones, mucha rosca política, como se dice en la jerga electoral. Se han cerrado las listas y una decena de fuerzas políticas cordobesas van a participar de las PASO. Recuerde que las PASO son el 12 de septiembre. Este año tenemos que ir a votar 2 veces. El 12 de septiembre para las PASO, que son las primarias obligatorias, y el 14 de noviembre para elegir los legisladores de la provincia de Córdoba que nos van a representar en el Congreso de la Nación. Son 9 diputados que hay que elegir y 3 senadores. Y bueno, en el cierre de las listas se han presentado 6 alianzas y 3 partidos políticos, es decir, 9 fuerzas políticas en total que van a participar de estas elecciones, que son las primeras elecciones nacionales bajo pandemia. Recuerden ustedes que Río Cuarto ya tuvo su elección, fue la primera ciudad de importancia que tuvo elecciones bajo la pandemia del coronavirus. Usted lo sabrá, fueron el 29 de noviembre del año pasado, en donde resultó reelecto, mejor dicho, el intendente Juan Manuel Llamosas. Y en estas listas que se han presentado, que tienen candidatos a diputados, por un lado, y también candidatos a senadores, tenemos postulantes, candidatos y candidatas riocuartenses o del sur de la provincia de Córdoba. Para hablar de este tema, para que usted se vaya interiorizando, porque ya no queda, estamos ya terminando julio, agosto, se nos viene agosto, ¿qué va a pasar? Creo yo, a mí se me pasan volando los días rapidísimo, y después nos vamos a encontrar con ese 12 de septiembre, la primera votación del año, las PASO. Estamos en comunicación para hablar de este tema con una de las candidatas que representa a Río Cuarto y al sur de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de la profesora Griselda Baldata, quien es candidata a senadora por el espacio por la democracia social, que va a participar de las PASO de Juntos por el Cambio, esta alianza opositora que responde al expresidente Macri, que presenta 4 listas. Una de ellas se llama Por la Democracia Social, que tiene como candidato a diputado, primer candidato a diputado, al legislador radical Dante Rossi, y como candidata a senadora a la profesora Griselda Baldata. Buenos días, profesora. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ha tomado esta decisión de volver un poco, Griselda, al ruedo electoral, ¿no? Porque usted ha sido legisladora, ha sido diputada, ha estado en distintos espacios políticos de importancia, con Elisa Carrió, con Margarita Stolbizer. La vimos también en las elecciones municipales apoyando al espacio de Juntos por Río Cuarto, y ahora esta decisión, porque usted no es radical, usted pertenece a un espacio progresista, ¿no es cierto? ¿Cómo ha tomado esa decisión de darle una mano, por así decirlo, al legislador Dante Rossi? 2 cuestiones. Primero, prácticamente sobre la marcha y sobre el cierre, no tenía pensado participar Ajá. activamente, aunque vengo acompañándolo a Dante en muchos de sus trabajos que hace en el marco de la preparación para eh, para propuestas, para Claro. una Córdoba distinta, para una Córdoba de futuro. He participado desde hace más de 2 años que vengo conversando con él, y bueno, cuando no lograron una lista de unidad, que es lo que yo hubiese preferido, a mí me hubiera gustado que eh, la Una lista gente de tuviese consenso. un poco más de generosidad. Ajá. No sé si me escuchás, Marcelo. La escucho perfectamente, Griselda. Bien, hubiesen hecho algún paso al costado, los que debían hacer un paso al costado, y una lista de unidad, pero no se dio. Me convocaron
a último momento me convocó Dante Rossi y todo su equipo, y bueno, acepté, puse algunas condiciones, por supuesto. Las condiciones son de que ustedes saben, yo soy muy opositora al gobierno nacional, pero también soy crítica de cómo se ha comportado la oposición en estos últimos 2 años prácticamente. Así que con esas condiciones es que acepté. Además, Marcelo, cuando uno ha militado toda la vida, tenés ese espíritu militante, y vos sabés que en este caso no hay una especulación política, sino que fundamentalmente hay un compromiso a los efectos de que en esta masa, en esta oposición que va a quedar definida el 12 de septiembre entre estas 4 listas, obviamente va a ser la oposición más fuerte al gobierno nacional, que haya dentro de ella una masa crítica capaz de ser mucho más productiva en términos de propuestas, mucho más robusta en términos de propuestas y mucho menos agresiva en términos verbales. ¿El objetivo, Griselda, es ponerle un freno al kirchnerismo en el Congreso de la Nación? Son varios los objetivos. El objetivo es el equilibrio en las cámaras. Siempre, y esto lo enseñé en el colegio durante años, es absolutamente necesario un equilibrio. Cuando los ejecutivos, que además nosotros tenemos ejecutivos muy presidencialistas, además tienen el control efectivo de las cámaras, es peligroso. No es bueno para la democracia, es complicado para los otros sectores que no le han votado y que no se sienten representados. El equilibrio siempre es interesante, y cuanto más y más variado, y más variado sea el espectro opositor, cuanto más transversal políticamente hablando sea esa cantidad de diputados y diputadas que entran, yo te puedo asegurar que el resultado del trabajo parlamentario es mucho mejor, obvio. Ese es un objetivo. Y el otro objetivo, particularmente en el que yo voy a focalizar este mes y medio, esta campaña, es ver que esta oposición tenga un mensaje mucho más esperanzador para la sociedad. La oposición y el oficialismo están cada vez más violentos en términos discursivos, han profundizado una grieta, esa grieta la han trasladado a la sociedad. Hay una sociedad absolutamente preocupada por otras cuestiones, y nosotros, digo, la dirigencia política, lo único que hacemos es mensajes temerarios en lugar de decir, miren, estamos trabajando para resolver, por ejemplo, la eliminación de la cláusula esta en los créditos UVA, por ejemplo. Sobre todo, Griselda, en estas épocas de pandemia, de coronavirus, de mucha angustia también en la gente, donde espera la gente de la clase política que haya una construcción más allá de los roles de oficialismo y de oposición para construir juntos la Argentina que se viene, no solamente para ir manejando la crisis sanitaria, sino también para ver qué pasa con la economía. En ese sentido, Griselda, preguntarle, ¿su discurso en campaña va a ser un discurso antigrieta? Absolutamente antigrieta, absolutamente muy firme, porque el opositor o la oposición tienen que ser absolutamente firmes, racionales en términos de propuestas, pero ser también mucho menos agresivos. De lo contrario, eso vos lo bajás y la sociedad lo asimila como tal. Ese es un tema. El otro tema pasa porque una oposición seria, firme, constructiva, propositiva, tenés que responderle a las agresiones del oficialismo con propuestas inclusive que van a tener que ser absolutamente novedosas, audaces. Saquémonos el esquema de que voy a presentar una ley para... No, acá tenemos, y vos lo dijiste claramente, la situación de la pandemia que empeoró y que de todas maneras todos los días está arrojando gente que ha pertenecido a los sectores medios, a los sectores bajos y sucesivamente
hay una enorme cantidad después de gente que se cae del sistema, Claro. Con una economía prácticamente destruida, con una inflación que somos los niños malos de la región, porque tenemos Bolivia, tenemos Brasil, tenemos Perú, tenemos Colombia con una inflación de 8, 7, 5 anual, nosotros vamos a llegar creo que al 50, entonces esas cosas deben estar preocupándonos. Y fíjate, Marcelo, cuando yo digo hay que ser audaces en las propuestas, yo no digo gobiernos de unidad nacional porque sería una utopía, aunque sí se necesitaría, en momentos tan, pero tan delicados como estos. Pero eso es una utopía en este país. Pero sí creo que a nivel económico tiene que haber un grupo y una masa crítica capaz de formular conjuntamente con el gobierno estrategias que nos puedan sacar de esta situación. Exacto. Y Hablaba bueno, Griselda de propuestas. ¿En cuáles está pensando concretamente? mira, hay una propuesta que yo le decía a la gente que pertenece a Cambiemos y a la oposición, ¿saben qué? Ustedes lo podrían resolver mañana, porque esto se resuelve con una ley y con una ley que seguramente va a tener consenso y que es modificar el esquema de los créditos UVA. Claro. Fueron creados bajo el gobierno de Macri. Fuimos muy críticos, muchos de ellos, cuando dijimos esto, atarlo a un proceso inflacionario, cuando nosotros tenemos una enfermedad crónica en Argentina, que es la inflación, es poner a la gente en una trampa. Y Claro. así mucha gente cayó en una trampa. Eso, no pasado mañana, mañana, con un proyecto de ley simple. Si vos me decís cómo resolvemos la pobreza, cómo resolvemos la inseguridad, eso demanda mucho trabajo, Claro. mucho compromiso, mucha generación de empleo, pero mucha generación de empleo que no es tan fácil, lógicamente, pero hay cuestiones que mañana pueden ser resueltas. Y hay otra cosa, Marcelo, y por eso me involucré y porque yo soy una dirigente que mi único capital político es mi coherencia en Sí. términos de pensamiento. Acompañé muchas veces a los radicales, aunque no soy radical, pero soy prima hermana, pero además tengo principios, tengo valores, cuando me tuve que venir a casa me vine, vivo en la misma casa de hace un montón de años, Sí, sí, y sí. hay que estar cerca de lo que hace la gente común. Claro. Yo tomo taxi, yo tomo bondi, yo viajo en esa... Porque de lo contrario hay una dirigencia política que está en un lugar y que la gente y Claro. su problemática pasa por otro. Y una cuestión Entonces importante, digo, Griselda, no enriquecerse ilícitamente. Digamos, la política, usted bien lo sabe porque viene siendo militante política desde el absolutamente. 83 hasta esta parte o quizás antes también. Es un lugar para ayudar a la gente, para estar al servicio de la gente y no para estar al servicio de uno mismo. La política es fundamentalmente vocación de servicio, pero también tiene que ser basada en principios, en valores, que vos puedas demostrar. Nadie, absolutamente nadie puede decir, Baldata se ha enriquecido. Al contrario, sabés vos perfectamente que cada vez que llega una campaña tengo que sacar un crédito para poder Así es. enfrentarlo. Sí, Ahora sí, hay sí. dos cuestiones. Primero, hay mucha gente que efectivamente roba en la campaña, en la política. Gente que se ha enriquecido, tenemos ejemplo en Río Cuarto, no vamos a dar nombres, pero hay gente que se ha enriquecido con la política y hay gente que además, utilizando el cargo público o el cargo político, genera un colchón de dinero para luego encarar campañas políticas. Exacto. Hablo específicamente de aquellos funcionarios que estando en obras públicas, la obra pública es el lugar donde hay sobreprecios, donde yo te doy tanto dinero para que vos hagas la obra, pero la vas a hacer con la empresa que yo tengo con otro nombre. Esto es, y lo he visto y muchas veces siento desde la dirigente, desde el lugar como dirigente político, muchas veces me he sentido
angustiada, sinceramente, de ver que esas cosas ocurren, que por ahí no se pueden comprobar, sabemos perfectamente, no vamos a estar denunciando todo el tiempo cosas, pero nadie, yo le digo a la gente esto, Marcelo, que la gente se lo grabe. Nadie, aunque haya vivido toda la vida con un sueldo político, puede enriquecerse. Le puede alcanzar para vivir bien, para tener un auto, para viajar de vez en cuando, pero no se puede enriquecer. Ahí entra dinero de otra parte. Y otra cuestión, el nepotismo. El nepotismo que está dentro de la ley de ética pública que hemos aprobado en la Cámara, impide que el funcionario designe familiares. Y decime vos si no ves enorme cantidad de ejemplos de funcionarios que tienen que ubican a sus familiares. Bueno, Griselda, se nos está acabando el tiempo televisivo. Vio que esto es distinto al diario, ¿no? Donde nos hemos encontrado con otro tipo de notas. Le agradezco muchísimo su participación y bueno, le prorrogo la invitación para otra oportunidad porque la campaña recién está comenzando y seguramente la vamos a tener en otra instancia en los próximos días, en los sucesivos días, hablando con nosotros sobre el desarrollo de la campaña. Muchas gracias, Griselda. No, muchísimas gracias, Marcelo, y perdón que soy tan larga, pero soy docente también. No la estaba retando, simplemente me están hablando por la cucaracha de que se nos están acabando los tiempos. Muchísimas gracias y muy amable por su tiempo. Ha sido un gusto. Bueno, fueron las palabras de Griselda Baldata, candidata a senadora por Juntos por el Cambio dentro de la línea interna por la democracia social. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.